buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí siempre nos encuentran como Multimedios Quisqueya USA. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es el monumento a los héroes de la Barranquita. Y vamos a poner esa fotografía y otras más, pues por la efemérides que tenemos en el día de hoy. Y ya que un día como hoy, 3 de julio, pero del año 1916, tiene lugar la acción de la Barranquita, un grupo de patriotas mal armados, encabezados por Máximo Cabral, para hacerle frente a las tropas norteamericanas que avanzaban desde Montecristi hacia Santiago. La heroica hazaña tuvo lugar en el Cerro de la Barranquita, próximo a los parajes de Guayacanes y Maizal, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Mao. Aunque los criollos no pudieron contra las embestidas de las tropas norteamericanas, estos dominicanos combatieron gallardamente en defensa de nuestra independencia. Lord a los héroes de la Barranquita, entre ellos los generales Carlos Daniel y Máximo Cabral. Rendimos honor una vez más a los héroes de la Barranquita. Pues bien, señoras y señores, a partir de estos momentos nuestro programa va a ser conducido en la tarde de hoy desde Santiago de los Caballeros por Pablo Nelson Rodríguez, nuestro contertulio, a quien desde aquí, desde Miami, saludamos. Buenas tardes, Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, señor director Vigilio García. Gratísimo placer reencontrarme con usted en este viernes de la tertulia cultural, donde tendremos un programa talentoso, histórico y además muy familiar con lo que es la cultura dominicana, que es el béisbol. Pero antes de saludar a Vilma, a nuestra productora de Relaciones Públicas, doña Vilma, al maestro José Vázquez y a nuestro editor deportivo Bernardo Martínez. Lo mismo que siempre, agradecer por la teleaudiencia que registran los que comparten con nosotros el contenido los miércoles y los viernes. Hoy, como decía, tenemos un programa de suma importancia, muy familiar, muy cultural y muy entretenido. Es, si se quiere, temática obligada en la República Dominicana y parte del mundo ya, porque vamos a hablar del béisbol dominicano, su historia, su legado y su talento, con dos amigos expertos, casi hermanos, con dos expertos historiadores de la materia, de la ciencia del béisbol o de la práctica del béisbol. Nos referimos en primer lugar a Rafael Valdallá, historiador dominicano, periodista deportivo, que había sido una transformación o de Valdallá, dejó la enfermería donde se graduó en la Pucamaima para pasar a ser periodista deportivo, y de ahí se ha quedado y ha hecho su vida como historiador y periodista deportivo, siendo miembro del equipo de comunicaciones de las Águilas Cibaeñas y autor de 2 obras que más adelante él narrará. También pues nos acompaña Más Martínez. Más Martínez es un joven desde el proceso histórico de nuestra historia migratoria en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, un talento dominicano, orgullo de nuestras raíces dominicanas en los Estados Unidos, específicamente en New York, quien pues vive, reside allá, es director de una empresa de documentales fílmicos, es decir, de cinematografía fílmica, especializada en documentales históricos muy
inclinado al béisbol, a la historia del béisbol. Más también, pues, es miembro de la Liga Negra de los Estados Unidos, de lo cual vamos a hablar. También más es autor, está en el proceso de publicar sus obras, tanto una infantil y ya la otra más amplia, de la historia del béisbol y de su familia, porque ese apellido que usted oye, Martínez, es un apellido histórico del béisbol en la República Dominicana. Esos temas los vamos a desarrollar con estas dos personalidades de la crónica deportiva, del historial deportivo. Vamos a darle a cada uno, aparte de lo que ya yo he dicho, un minuto, y óigase bien, porque vamos a ver que queremos aprovechar el tiempo con ustedes para que hagan su individual presentación. Señor Rafael Valdellán. Saludos Pablo Rodríguez, saludos Virgilio García, los amables seguidores de este espacio tan, ¿verdad?, seguido, tan concurrido, con una gran cobertura a nivel nacional e internacional. Nada, un honor realmente siempre participar con ustedes en el programa, en esta tertulia. Y déjame aprovechar que hablaste un poquito más o menos de mí, pero mira qué coincidencia de la vida. Mañana precisamente yo estaré cumpliendo 40 años de ejercicio en la crónica deportiva, porque comencé mi labor precisamente con la celebración aquí de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1986, exactamente hace 40 años. Y entonces los Juegos comenzaron precisamente en el mes de junio y terminaron en julio. Así, 24 de junio fueron inaugurados por el presidente de ese entonces, Salvador Jorge Blanco, aquí en la Barranquita. Los Juegos Centroamericanos eran los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1986. Ahí entonces me contrataron. Yo todavía estaba lidiando en los hospitales, pero me contrataron para trabajar en el periódico Hoy. Ya anteriormente yo le había manifestado a Mar Reynoso, que tenía una columna en el periódico Hoy como editor deportivo, que a mí me interesaba ser cronista deportivo. Y entonces él me mandó, me dijo, no, pues vaya donde Papi Pérez, trabaje con él allá, y ya para los juegos a nosotros lo vamos a necesitar a usted. Entonces ahí comencé yo con Héctor J. Cruz, que era su editor deportivo del periódico Hoy. Ahí comencé con Carlos Nina Gómez también en ese grupo que comenzamos a trabajar en los juegos. Estaba este muchacho Dísela Gómez. Bueno, éramos un grupo, Valdo Rodríguez Uncar, era parte de ese grupo que estuvimos trabajando para el periódico Hoy con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y una cosa curiosa, cuando me confirman en el periódico Hoy para trabajar en los Juegos, ese mismo día me llaman del periódico La Información, que necesitaban también que yo trabajara para ellos, para cubrir los Juegos. Y yo le dije que sí también. Ese mismo día yo trabajé para 2 periódicos, cosa que realmente fue un atrevimiento mío, un desafío mío, servirle a 2 periódicos siendo todavía yo un novato, comenzando la crónica deportiva. Y entonces me la ingenié para cumplir con los 2 periódicos y cubrir los Juegos Centroamericanos de esa época aquí en Santiago. Y entonces, de eso hace exactamente 40 años. Los Juegos fueron clausurados. Comenzaron el 24 de junio, la inauguración, Salvador Jorge Blanco, y fueron clausurados el día 5 de julio con la raza que hicieron los cubanos aquí en estos Juegos, ganando prácticamente todo el medallero. Y a partir de ahí, entonces, ya después de ahí yo continué ya en la crónica deportiva de manera ya profesional, sí, hasta estos días, hasta el presente. Así es, esa es la historia. Gracias, Valaya, muy linda historia, y además con muchas otras asociaciones de figuras de la crónica deportiva nacional. Más Martínez, hermano, gusto en verte, gusto en presentarte, agradeciendo que compartas con nosotros parte de tu historia, de tu trabajo, pero dinos, ¿quién es Más Martínez en resumen? Wow, bueno, primero le quiero dar una gracia grande y un abrazo a mis amigos, ya que lo conozco un poco tiempo, a Pablo, a Rafael y a mi amigo nuevo, Virgilio.
y a todo el mundo que está soportando este programa importante. Bueno, no soy nadie importante como ustedes, pero estoy tratando de enseñar al mundo la historia de los hermanos Martínez y cómo ellos cambiaron el deporte de béisbol por siempre. Precisamente al Horacio, que lo decían el rabbit o el conejo, Rabbit Martínez, comenzó en la República Dominicana con las Águilas que se llamaron, en ese tiempo se llamaron Santiago Baseball Club y después se cambió a las Águilas y como todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo sabe, pero como ustedes saben, que mi abuelo, que fue hermano de Horacio, y su hermano Aquiles, los dos estaban jugando en un juego importante. Era para la oportunidad para jugar contra los Brooklyn Dodgers que venían de Nueva York a la República después que el torneo entre los equipos, el que ganaba iba a tener esa oportunidad a jugar contra ellos. En ese tiempo, Jackie Robinson era un pelotero nuevo. No se sabía la fama que venía con Jackie Robinson. Eso iba a ser una cosa bien importante. Y en ese tiempo, en ese torneo, las Águilas estaban ganando, estaban undefeated. Y viene a ver que cuando ganan el juego en Barahona y montan al avión para regresar a Santiago, que todo el mundo en Santiago lo estaba esperando porque habían ganado y todo el mundo estaba bien excitado para ver su equipo, porque tú sabes, en esos tiempos no había como mucha televisión y internet como ahora. En ese tiempo todo era, tú sabes, de una palabra a otro y cuando viene a ver el avión chocó en las montañas y murieron todos los peloteros, la mayoría menos uno que no montó el avión, pero hablamos después de eso, de las detalles de esa historia, esa tragedia, donde murió mi abuelo y su hermano, y un primo también que se llamaba Mino Estrella. Pero Rafael sabe de eso porque él escribió un libro que incluyó esa historia bien importante, que hasta este día no ha pasado una cosa semejante como esa tragedia en el mundo. No se perdió un equipo de béisbol de ese día. Este, pero Horacio siguió, igual que su hermano Julito, que trabajó para las Águilas por 50 años y le retiraron el número 29. Si vas al parque ese cerca del monumento ahí en Santiago, ahí se puede ver los peloteros, son como 9 o 10 peloteros y Horacio Martínez, digo, Julito Martínez, número 29 está ahí. Muchos años con las Águilas, pero Horacio siguió y cuando él lo invitaron a jugar en los Estados Unidos, como tú ves en el foto ahí, esa foto es cuando jugaron en Florida, la primera vez. Y Vamos, bueno, pero vamos a seguir hablando de eso ok, más vamos a tarde, pasar pero la parte de la historia. sí, sí, cómo Vamos a dar la no. oportunidad al diseñador director que también pues se presenta, señor director, diga quién es usted. Perdona, ya te dije toda la historia. Ah, casi, casi. Pero falta mucho, falta mucho. Gracias, gracias, Pablo. Nada, estamos hoy aquí en los controles directamente desde Miami. Nada, para la nueva audiencia, estuve hablando hoy con Max y me dio mucho gusto conocer a Max, al menos por teléfono, esta tarde. Y estamos aquí en la tarde de hoy con dos personas conocedoras del deporte, tanto Max Martínez, quien es el director de Martínez Sports Films,
y con Valdallá directamente de Santiago de los Caballeros. Así que, Pablo, nada, aquí nos mantendremos en los controles. Gracias, Pablito. Bien. Con el permiso de los deportistas y beisbolistas y historiadores, quisiéramos pues pasar un acontecimiento histórico que sucedió hace 250 años, que es la historia de la independencia de los Estados Unidos, y creo oportuno que este programa sea dedicado a la historia de los Estados Unidos, que hace, como decía, 250 años, pues se independizaron de Inglaterra, que era el imperio que pues colonizaba a los Estados Unidos. En ese tiempo, 13 colonias, incluyendo los más importantes: Massachusetts, New York, Pensilvania, las Carolinas, Georgia, para solo mencionar algunas de las 13, pues iniciaron ese proceso de independencia, que fue iniciada por los agricultores, que con el poder que daba la tierra y la libertad que podían como productores, pues de alguna manera influenciar en las comunidades, promovieron y llegaron a lograr el proceso, acontecimiento histórico de la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, que fue reconocida por Inglaterra en 1783, aunque la independencia efectiva fue en 1776. Entonces, felicitaciones a todos los norteamericanos, a todos los que de alguna manera la migración dominicana que convive allí ha hecho una vida que es importante para la República y obviamente para la comunidad dominicana en el exterior. Así que más en tu persona, como ciudadanos americanos, felicitamos a todos los dominicanos que tienen tenemos esa nacionalidad, y en ello a todos los que conviven en cualquier parte del mundo, pero específicamente en los Estados Unidos, en este día, y celebramos pues estos 250 años de independencia. Entonces, vamos a iniciar el contenido beisbolero. Justamente, Valdallá hace una referencia interesantísima de los Juegos Centroamericanos del Caribe de 1986, hace 40 años. Es decir, que estos nuevos Juegos ahora Centroamericanos del Caribe se los vamos a dedicar a Valdallá, porque está celebrando sus 40 años. Entonces, pues, Valdallá, un aplauso para ti. Y con ello paso a darle la oportunidad a Más Martínez que nos narre los proyectos. Primero, su historia, la historia ya la rompa tanto un poco de la historia del béisbol dominicano, la asociación de su familia, la pertenencia de su familia a la historia del béisbol, con los hermanos Horacio, Aquiles y Julito Martínez, el conejo Horacio Martínez, ya pues nos ha dicho alguna introductoria, pero ahora más tiene otras ramificaciones del conocimiento de la liga. Por ejemplo, es asociado de la Liga Negra de los Estados Unidos, tiene historia que está narrando en un libro de la Cuba New York Club. Además, por favor, danos una panorámica de ese trabajo, de tu proyecto, en torno a esa historia ligada al béisbol dominicano. Sí, bueno, últimamente, ya por los últimos, se puede decir, 2 años y pico, estoy escribiendo, estoy produciendo y escribiendo un documental sobre la historia de los 4 hermanos Martínez. Y cada historia, cada hermano tiene su propia historia. Tú ves, no es como si Horacio Martínez fue el único que hizo algo histórico. Tú sabes, los 3 hermanos tenían su parte. Pero, como todo en la vida, tú sabes, hay que hacer investigaciones, hay que hacer research para buscar, tú sabes, todos los detalles que se dedican a estas historias. Yo estaba leyendo periódicos de los 1930s y 40s, buscando fotografías. Los videos son bien poco, porque en ese tiempo no había mucho, no había video, lo que había es películas, era film, ¿verdad? Para las ligas negras casi no había mucho. Yo encontré como tal vez 2 o 3 clips, tú sabes, videos pequeños
enseñando a Horacio Martínez el Yankee Stadium, jugando en Yankee Stadium, porque mucha gente no sabe que en esos días las ligas negras rentaban el Yankee Stadium y los otros stadiums por los Estados Unidos, como en Chicago, donde juegan los White Sox. Ellos rentaban esos stadiums porque ellos tenían el poder, ellos tenían la gente, la capacidad, tenían el dinero para hacerlo. Si el otro equipo, si los Yankees no lo estaban usando, ellos estaban, no había problema para ellos. Pero afuera de eso, no hay mucho. So, lo que yo tengo que hacer es que tengo que coger lo que yo puedo encontrar, combinarlo con las entrevistas con gente que se recuerdan de ese tiempo, esas historias, que tal vez tenían relaciones con esas gentes, como se puede decir, Manny Mota, un hombre que fue firmado por Horacio Martínez cuando él firmó con los San Francisco Giants en los 1950s. Y bueno, él ahora todavía está, olvídate, él está en Los Ángeles, representando a los Dodgers casi en todos los juegos. Él trabajó después de jugar, trabajó de broadcaster y estaba haciendo, tú sabes, comunicaciones en televisión y radio, como Rafael y como ustedes. Tú sabes, hablando del deporte de los Angeles Dodgers. Y bueno, y él me dio una entrevista increíble. Él dijo que Horacio fue como un papá para él, porque en ese tiempo ellos ni sabían inglés, ni sabían, tú sabes, lo difícil de cambiar de una vida en la República Dominicana, donde todo el mundo se quiere, y después venir aquí, donde, tú sabes, donde la cosa no era tan fácil, precisamente más para la gente de color, ¿verdad? So, él, tú sabes, trató de manejar todos los peloteros que él firmó, como Felipe Alou y sus dos hermanos, Mateo y Jesús, y también el primero dominicano en el New York, en el National Baseball Hall of Fame, que es Juan Marichal. Y ojalá, si Dios quiera, y si Ivette Marichal me está escuchando, porque yo hablé con ella no hace algunas semanas, ojalá para este mes o la próxima, estoy en la República Dominicana para hacer esa entrevista que quería hacer con Juan Marichal, porque Juan Marichal tiene unas historias increíbles y bueno, este documental no es nada más para hacer propaganda para los hermanos Martínez, es para enseñar al mundo que hay muchos, ¿cómo se dice? Layers, como hay, los dominicanos le ha traído un sabor al deporte de béisbol que ningún otro país puede decir que han hecho. Y eso tenemos que darle flores a esos hombres y las mujeres que soportaron a esos hombres, para que el mundo sepa la importancia de lo que hicieron estos pioneros en esos tiempos, en 1930, 40, 50, cuando la vida era mucho más difícil, para que los peloteros hoy en día que tú estás viendo, como Juan Soto y bueno, todos los peloteros que dominicanos, que están viviendo una vida buena, es porque estos hombres sacrificaron mucho para que ellos pudieran tener la vida que tienen. Gracias más por esa primera parte muy interesantísima, historia neta de lo que es como dice el título de hoy, la historia, el legado y los talentos de la República Dominicana. Pero bueno, ahí vamos a enlazar con Rafael Valdallá, que precisamente aparte de eso es historiador
de béisbol, tiene, como dijimos, 2 obras escritas, y ya tenemos unos 970 y tantos dominicanos que han llegado a la cumbre, a la fama. Yo creo que hoy llegó Jan, el pitcher, este artista, el showman, Jan, no me acuerdo el nombre, pero ya no lo aclaro ahora. Pero Jan, quisiera que tú entraras en un debate que te escuché hace un tiempecito hablar sobre dónde se jugó el primer juego oficial de béisbol en la República Dominicana, que algunos lo ubican en San Pedro de Macorís, y te oigo a ti defender que el primer juego de béisbol oficial se celebró en Santiago. Uh-huh. Sí, ese es un tema interesante, sí, porque todavía hay mucha controversia con relación a ese dato histórico. Uh-huh. Y es importante. Bueno, mira, lo primero es que los santiagueros tienen ese honor de ser ser pioneros, y ser los pioneros en el país de jugar el primer partido bajo las reglas oficiales de béisbol. Sí, bajo las reglas oficiales implementadas por Alexander Cartwright en el año 1845, fueron estas reglas del béisbol. Entonces, el primer partido oficial, es decir, el primer juego con equipos completos, porque realmente recuérdate que los norteamericanos vinieron, jugaban pelota en San Pedro de Macorís, pero jugaban 5 para 5, 4 para 4, eran 2 bases, pero realmente con todas las reglas que conocemos del béisbol, es decir, con lo que es el béisbol bajo las reglas oficiales, y con un equipo completo de 9 jugadores, la primera vez que se jugó fue aquí en Santiago, y ese partido se celebró el domingo 30 de agosto de 1903 en el sector de Guravito, promovido por ¿tú sabes por qué era promovido ese juego? Por la élite santiaguense, la élite santiaguense que estudiaba en la Universidad de los Estados Unidos. Porque fíjate una cosa, a propósito de que estamos, ¿verdad?, en la víspera del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos, para las élites de los países caribeños colonizados por los españoles, representaba, para esos países caribeños, representaba a Estados Unidos, era como la modernidad. Acuérdate, si los españoles en Europa lo veían como con un retraso ya, pero la vida moderna para los países caribeños estaba en Estados Unidos. Es decir, la gobernabilidad democrática, el avance tecnológico y ese poder capitalista imperial de los Estados Unidos. Entonces, muchas de las élites, es decir, la familia poderosa económicamente, hicieron y viajaron a Estados Unidos, de aquí de República Dominicana y de la zona caribeña. Entonces hicieron negocio en Estados Unidos y enviaban a sus hijos a las universidades norteamericanas. Y entonces esos dominicanos, esos jóvenes estudiantes en universidades norteamericanas, entonces importaron muchas de las influencias de la cultura, la influencia cultural de esa poderosa nación del norte de Estados Unidos, la trajeron aquí. Y entonces el béisbol ofrecía solo una forma para que imitaran a los ciudadanos norteamericanos. Es decir, era una manera de traer también esa parte de la cultura norteamericana al Caribe, hacia los países caribeños. Y entonces se fueron despojando los caribeños de esa tan marcada influencia, esos vestigios que había del dominio español. Entonces aquí ya se acabaron entonces las corridas de toros y entró el béisbol. Eso fue lo que nos trajeron los españoles, la corrida de toros. Pero cuando hacemos ese contacto, ¿verdad?, con los Estados Unidos, entonces entramos al béisbol y los dominicanos se enamoran del béisbol. Los españoles trajeron la corrida de toros y los gallos, pero nosotros realmente comenzamos con el béisbol, el béisbol. Entonces, esa parte de la vida de los norteamericanos realmente y de los colonos ingleses que se establecieron en Estados Unidos, realmente fueron importadas a este continente. Y por ahí precisamente se inicia lo que es el béisbol. Entonces, es importante conocer
este dato. Tú sabes que muchos de los historiadores tenían ciertas fuentes que no eran tan fidedignas porque no profundizaron mucho en las investigaciones. La historia más fehaciente de la introducción del béisbol en la República Dominicana surge de una investigación que hizo el veterano periodista venezolano Juan Bené. Esa indagatoria, respaldada por el reputado historiador dominicano Tony Piña Cámpora, se puede apreciar que el béisbol en la República Dominicana se introdujo el viernes 25 de septiembre de 1886. Hace, ¿verdad? Estamos hablando de 140, 150 años. ¿verdad? Bueno, pero realmente ese tipo de béisbol que llegó con los marines norteamericanos y con los cubanos, pues, hay que reconocer que los cubanos ya estaban muy adelantados en béisbol y en todo, en el área del Caribe. Era el país caribeño con más modernidad y con más tecnología para esa época. Entonces el béisbol ya formalmente, como le había señalado, con las reglas oficiales de béisbol de los Estados Unidos, se hizo ese primer partido aquí en Santiago de los Caballeros. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Vamos a asignarle a Santiago, vamos a oficializar a Santiago como el primero en tener el juego oficial. Entonces vamos a hacer un corte y para entrar después de este corte a la segunda etapa, que sigamos narrando esta historia interesantísima y también pues que más nos hable de sus dos libros que está escribiendo, la temática y por qué el libro orientado a la niñez. Y el otro ya más amplio, que va a recoger una historia más adulta, más universal. Pues, señor director. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Les invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas Ramón Medrano, José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Roberto Rodríguez, Enrique de León, Martina Soriano, Miguel Acevedo y los doctores Luis Lazocé, Mayovanex Torres y Ausberto Macchini. Mucho agradecemos su visita al periódico digital quisqueyausa.com. Señores, pues en nuestro periódico quisqueyausa.com, el más reciente artículo del doctor Mayovanex Torres, cómo cuidarse del calor, del doctor Mayovanex Torres y José Enrique García. El más reciente cuento de José Enrique García, El cumpleaños. Ese es el más reciente de José Enrique García. El artículo más reciente del maestro José Vázquez,
Todos pagamos el estrecho de Hormuz. Todos pagamos el estrecho de Hormuz. Pues bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa en el día de hoy. Interesantísimo. Conducido desde la ciudad de Santiago de los Caballeros por Pablo Nelson Rodríguez, a quien de nuevo pasamos los micrófonos. Adelante, Pablo. Bueno, gracias nuevamente, señor director. Y bueno, retomamos pues la temática. Decíamos, dejamos una pregunta en el aire para más, que él está en el proceso de editar o publicar 2 libros. Uno de ellos, o los dos, va a ser, de alguna manera, si lo permite más, ya habíamos hablado, patrocinado aquí por la Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos del Exterior, FUNCEDE, como un representante de la comunidad a quien nosotros hemos dedicado nuestro objetivo de defensa y de promoción como fundación. Más, cuéntanos cuál es el objetivo del libro infantil o de los 2 libros. Pero me gustaría más ya el infantil, que presenta un proceso más, si se quiere, más educativo para la niñez y una forma de conquistar nuevos fanáticos para el béisbol. Sí, cómo no. Para empezar, estoy escribiendo un libro que es un proyecto que se puede decir que nació la idea cuando fui a la República Dominicana, creo que fue el año anterior, en el 24, cuando vine para la reunión para reconocer los víctimas del avión que cayó en 1948, de los peloteros donde jugó mi abuelo y su hermano. Y ahí fue que te conocí a ti, Pablo, y a Rafael en persona por la primera vez. Y tuvimos la oportunidad de, tú sabes, pasar ese tiempo bien bonito y importante para recordar, no nada más los peloteros, porque también, como tú sabes, las cronistas de Santiago son los que han organizado esa reunión todos los años por los últimos 78 años, desde cuando pasó esa tragedia. Y bueno, porque el presidente de esa organización tuvo en ese avión cuando cayó, y fue importante para ellos seguir, tú sabes, reconociendo la memoria de su hermano y también de toda la gente que murieron en ese avión, los choferes, bueno, los pilotos, los médicos, todo el mundo. Y bueno, cuando yo fui a ese evento, yo tuve el honor de hablar por la familia, y también para decir que yo sentí que fue importante escribir un libro, no nada más para los adultos y todo el mundo, como la gente de la edad de nosotros, que seguramente tenemos un amor para la historia, para la cultura dominicana, para todo que tiene que ver con béisbol de nuestro país. Pero también por la cuestión que cuando yo estaba haciendo mis investigaciones, me di cuenta que mucha gente no sabía la historia de los hermanos Martínez. No sabían de Horacio Martínez y que jugó allá y acá. Y yo sentí que fue importante dedicar un tiempo para escribir un libro donde los niños de hoy podrían aprender no nada más de la historia de los hermanos Martínez y los otros peloteros que jugaron en ese tiempo, pero también como mirar al deporte de béisbol como un metáforo para vivir una vida mejor. Por eso que el libro se llama Rabbit Martinez, 9 Innings for a Better Life.
Tú sabes que en béisbol hay 9 innings y cada chapter del libro se dedica a eventos que le pasó a Horacio, pero también es como a lesson, tú sabes, una lectura para que los niños pueden hacer esa conexión entre la vida de Horacio y cómo él dio para nuestros hermanos y hermanas para que vivieran una vida mejor. Más, yo no pude entender, I couldn't understand the title of the book. Could you translate the title for the Spanish people? Vamos a tener una versión en español, seguramente. Pero ¿cuál es el título en español? Ahora tú me estás pujando mis límites de mi idioma. Perdona. Dilo en inglés de nuevo. Dilo en inglés. So Rabbit Martinez, el Conejo Martínez, right? 9 innings for a better life. Ajá, 9 mejor vida. Para una mejor vida, para una vida mejor. El Conejo Martínez, 9 innings para mejor vida. Es el título del libro. Thank you so much, Sal. Thank you so much. Sí, sí. Bueno, vamos allá. Ya que hemos oído este relato de más el propósito de su libro y cómo nació precisamente desde el 24, cuando vino aquí a representar a la familia en el evento que realiza la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, una cosa que yo no sabía y que no lo había oído hasta este momento, y es que el presidente de la Asociación de Cronistas falleció en ese accidente. Tú, que has escrito un libro de la fama a la tragedia, una historia de los accidentes aéreos deportivos del mundo, ¿nos podría ampliar en ese orden? Bueno, sí, exactamente como dice Max. En esa tragedia murió el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, que se llamaba Luis Luque. Era un español y él también era editor deportivo del periódico La Información y presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos. Él murió. Luis Luque era un español que vino cuando la guerra española en 1938 vino al país. Vinieron muchísimos españoles, emigraron hacia esas islas caribeñas, incluyendo República Dominicana. Vinieron muchísimos españoles y familias españolas. Vinieron a raíz de la guerra, muchos fueron deportados en medio de la situación de la guerra. Y en ese entonces vino ese español, se casó con una santiaguera aquí. Y entonces el hombre le gustaba mucho el fútbol, que era cosa, y se involucró más también en el béisbol, que era ya el deporte predominante aquí. Y entonces el hombre estuvo pero muy de cerca con la actividad periodística aquí, y entonces fue escogido y elegido presidente de la Asociación de Cronistas en ese entonces por el dinamismo, que era muy dinámico, una persona muy dinámica, muy servicial y entregada realmente. Y entonces él murió ahí en ese accidente. Él viajaba normalmente, tú sabes, para hacer la crónica, viajaba siempre con el equipo. En ese año de 1948 el torneo nacional de béisbol había comenzado en diciembre. Ya el equipo de Santiago había viajado a la Romana, había jugado también con el equipo de Moca, que era el Escogido Mocano, y esa era como su tercer partido, tercera jornada, que fue en Barahona, y ahí realmente pasó la tragedia. Pero hay que destacar que en ese grupo de peloteros que murieron, también murieron dos jugadores que eran también cronistas deportivos. Fíjate la curiosidad de todo eso, porque ellos escribían también de deporte. Sí, dos de los jugadores. Había uno que se llamaba, se llamaba, que era cronista deportivo, apellido Victoria, y Victoria, sí. El otro apellido Estrella. Habían también 3 jugadores que eran también de Montecristi, de esa zona de Montecristi, y porque el equipo realmente era como una selección de Santiago, pero ellos buscaban los jugadores más destacados que habían en la zona, y se integraban al conjunto.
Y entonces, en esa tragedia, pues murieron habían 7 jugadores que eran miembros de la selección nacional de béisbol. Sí, ahí murieron los mejores, un grupo de los mejores peloteros dominicanos de esa época. Sí, porque ahí murió el pitcher estelar que era Ramón Bombo Ramos, que era de Montecristi. Ventura el Oro Escalante, que era uno de los lanzadores estelares de la selección dominicana. Bebecito del Villar, que era también lanzador nativo de Bonao. Murieron ahí. Y lo más, podríamos decir como que fue como una compensación divina, que ese mismo año de 1948, después de la tragedia fue en enero, y en octubre de ese año, en septiembre de ese año, la República Dominicana tuvo que ir con una selección a representar a nuestro país en la Serie Mundial de Béisbol. En esa época se celebraban series mundiales de béisbol. Muchos de esos jugadores que murieron en la tragedia, que eran de la selección, ya habían ido a los campeonatos mundiales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala, que donde se celebraban, en Colombia, donde se celebraban los campeonatos mundiales de béisbol amateur. Ahora tenemos el clásico mundial de béisbol, pero ya antes se jugaba un mundial de béisbol que era béisbol amateur. Y entonces ese año de 1948 a la República Dominicana le tocó ir a Nicaragua al Campeonato Mundial de Béisbol. Y fíjate la curiosidad, el equipo fue campeón. Fue el primer título de campeón de República Dominicana a nivel mundial en béisbol en 1948 en Managua, Nicaragua. Y fueron realmente reconstruyeron la selección sin esos jugadores que ya habían fallecido, que habían desaparecido, y fue como una especie de compensación para el país, eso. Y además de eso, ese mismo año de 1948, anteriormente, en marzo, ya la tragedia fue, ¿verdad?, en enero, y entonces en marzo de ese mismo año ya había ocurrido algo interesante en el país. Trujillo, como una manera de mantener al país, podríamos decir, con cierta satisfacción, con cierto, ¿verdad?, identificación con el béisbol, y como tratando de mitigar un poquito el dolor que existía a nivel nacional por la tragedia de Río Verde. Él permitió que el equipo de los Dodgers de Brooklyn vinieran a entrenar aquí a República Dominicana. Y el equipo de los Dodgers de Brooklyn trajo entonces al equipo de los Royals de Kansas City. Era el equipo AAA. Y en el estadio La Normal, ahí debutó jugando Jackie Robinson, que era la figura que había roto la barrera racial. Y los dominicanos tuvieron ese gran honor en 1948 también. No en 1948 porque el señor director quiere aportar alguna pregunta o algún comentario. Adelante, señor director. Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle a Max que nos hable de Martínez Sports Films, donde si las personas quieren saber un poquito más de Martínez Sports Film, mientras él nos habla, nosotros vamos a poner en pantalla su website, pero también que él nos hable del contenido de su website mientras nosotros lo ponemos en pantalla. ¿Qué le parece, señor director? Muy bien, señor Vigilio García, asistente nuestro. Gracias. Pues, Max, háblanos entonces de Martínez Sports Film, por favor. Bueno, Martínez es Baseball Films. Sí, Baseball Films, pero tenemos que comenzar por poco a poco. Después, cuando llegamos más alto, podemos decir deporte, pero por ahora es Baseball Films, ¿verdad? El website, el sitio de web, dirección del sitio de web es Martínez Baseball en español, no en inglés, en español. Baseball Films. So martinezbaseballfilms.com, y también se puede encontrar en las, ¿cómo se dice? En social media, en las sociales. Las redes sociales. Sí,
Gracias, como Facebook y Instagram. También si pones Martinez Baseball Film escrito igual como el website, se encuentra, tú sabes, fotos, eventos, cosas que estamos haciendo. Precisamente tenemos ahora, en el viernes que viene, nosotros vamos a estar en Filadelfia para Major League Baseball's All-Star Game, que ustedes saben que eso es cuando los mejores peloteros de Major League Baseball se reúnen para jugar un juego entre los mejores de los mejores, ¿verdad? Y siendo un miembro de la organización que se llama Negro League Family Alliance, que somos miembros familiares de los peloteros que jugaban en la Liga Negra, vamos a tener un evento bien especial. Va a ser un jazz, un concierto de jazz combinado con las historias de los peloteros negros y se puede decir latinoamericanos, porque no eran nada más dominicanos, habían puertorriqueños y habían cubanos seguramente. Y bueno, vamos a tener, tú sabes, posters, tú sabes, letreros grandes con fotos de los peloteros, las cosas que hicieron. Voy a tener la oportunidad de hablar por 2 minutos y enseñar un video cuando Major League Baseball me hizo una entrevista durante Black History Month. Y bueno, es un honor grande, tú sabes, porque fue no hace mucho, hace como 1 año, tal vez 2 años nada más, que Major League Baseball reconoció que las ligas negras también eran Major League, eran peloteros de la misma calidad y a veces mejores que los Major League Baseball players que había en ese tiempo. Y ellos, precisamente los records, tú sabes, todos los, ¿cómo se dice? Los stats de los... cuánto Las home run. estadísticas. Sí. Ahora todos esos records son parte de Major League Baseball. So cuando tú hablas ahora de Horacio Rabbit Martínez, tú no estás hablando nada más de un dominicano que jugó en 1930 en los parques de Santiago y por toda la República. Pero ahora tú también le puedes decir que él fue un Major League Baseball player. Y eso es bien importante porque ellos no le dieron los flores como estaban supuestos en esos tiempos. En esos tiempos, tú sabes que esos peloteros estaban jugando por el amor del juego porque no ganaban ni un 5% de lo que ganan estos peloteros hoy en día. Y eso es bien importante que tenemos eventos como los que vamos a tener en Filadelfia, en ese ambiente donde la gente que vienen para ver los peloteros de hoy conocen quién fueron los peloteros de ayer. Y por eso es que vamos a estar ahí el viernes, julio 10. Si va a estar en la área, en All-Star Week en Filadelfia, vaya al website mío para que sepa exactamente dónde va a estar el evento. Te invitamos para que aprende las historias increíbles de los peloteros que eran pioneros de ese tiempo. Balayá, creo que más nos ha dado una primicia de que un dominicano que representa a una empresa fílmica que también es miembro de la Liga de Familiares de las Ligas Negras, pues tiene un espacio de 2 minutos para participar como exponente en la inauguración, en la presentación del Juego de Estrellas de toda la Major League. Creo que es un honor para los dominicanos y para un cronista, para un trabajador de la investigación del deporte. Felicitaciones más. Yo creo que más tiene que hacernos llegar
su participación y todos los detalles de eso para nosotros promoverlo aquí, divulgarlo y amplificarlo aquí en República Dominicana, eso. Sí. A mí me gustaría realmente que más nos hiciera llegar ese material para nosotros difundirlo aquí, porque es interesante para que los dominicanos sepan que realmente nosotros tenemos todavía un lugar de mucho privilegio y reconocimiento a nivel de los Estados Unidos del béisbol. Mira, sí, hay un dato interesante, lo que decía Mac, que la Major League Baseball incorporó las estadísticas de los jugadores de la Liga Negra y ahora cambiaron todas las estadísticas que habían anteriormente, cambiaron. Por ejemplo, Babe Ruth y Tyco fueron reemplazados, eran los jugadores que tenían el mejor promedio. Ahora el mejor promedio de toda la historia del béisbol lo tiene Joe Gibson, uno de los mejores jugadores en la Liga Negra, que terminó bateando 372. Tyco terminó bateando 367. Pero Joe Gibson, ahora incorporarlo a las estadísticas de Grandes Ligas, es el mejor jugador, el mejor bateo de toda la historia de la Grandes Ligas. Para que ustedes vean eso. Y muchas estadísticas de los jugadores de la Liga Negra fueron incorporadas por Major League Baseball ahora. Creo que estos dos segmentos de participación de ustedes han sido brillantes y bastante edificador en el proceso histórico. Vamos a tener ya, estamos en el proceso de finales de tiempo, por lo tanto vamos a decir que seamos cortos en la contestación, lo que voy a plantear. Por ejemplo, vamos a edificar que nuestro primer pelotero en la Grande Liga fue Ozzie Virgil en 1956, que la Liga Dominicana se comenzó en el 55, creo que se fundó, que el Estadio Quiqueya en el 55 también, y que el primer juego, el Licey se fundó en 1900, me corrige Balayá. Entonces dando un pequeño historial Balayá en un minuto de la Liga Dominicana. Nos quedan 4 minutos, señor director. 3, 4. 2 minutos. Vámonos por segundo. Balayá, resume con tu arte en unos 30 segundos un poquito el historial de la Liga Dominicana y los peloteros dominicanos. ¿Cuánto tenemos en Grandes Ligas? Bueno, en Grandes Ligas en estos momentos tenemos 978 jugadores que han llegado a Grandes Ligas, así que estamos llegando cerca del millar de jugadores. Y precisamente en una fecha como hoy, 3 de julio, pero de 1960, llegó a Grandes Ligas el primer lanzador dominicano que se llamaba Rudy Hernández. Llegó primero que Marichal a Grandes Ligas, Rudy Hernández. Y precisamente hoy, un día como hoy, lo estamos mencionando en la efeméride de hoy. Y del béisbol dominicano, recuérdate que después de esa corona mundial de 1948, se creó un movimiento para que regresara el béisbol profesional, y fue ya a partir de 1951 cuando se recuperó, es decir, se reintegró el béisbol profesional en la República Dominicana y se armó el torneo de béisbol con Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Estrellas Orientales. Y esos primeros 4 torneos fueron en el verano, porque no existían estadios con luces aquí. En el año 51, 52, 53, 54. Y ya en el 55 Trujillo construye el estadio Trujillo, en ese entonces, ¿verdad? Hoy, estadio Quisqueya, Juan Marichal. Y entonces ahí comienza la pelota bajo luces, la etapa de las luces. Los equipos juegan ya en invierno y contratan peloteros de los sistemas del béisbol de los Estados Unidos. Vinieron muchos peloteros ya norteamericanos a jugar aquí. Esa es la historia de la pelota dominicana, y ya en el 83 viene la expansión con los actuales equipos que tenemos ahora. Esa es la historia de la pelota invernal dominicana. Gracias. Señor Mas, que usted puede agregar a eso. ¿Incluye usted en su fílmica a Ozzie Virgil? Bueno, Ozzie fue el primero, tú sabes, eso no se puede negar. Él nació en Santo Domingo, se crió, vino creo que como los 15 años a vivir en el Bronx, y ahí fue que lo encontraron, tú sabes, los scouts de los San Francisco Giants. Y bueno, ya en ese tiempo, Horacio Martínez estaba trabajando como director de atlético para la Universidad de Santo Domingo, y ahí fue que conoció a Felipe Alou, que quería ser un doctor. Bueno, la mamá quería que él fuera un doctor, y como Rafael, en vez de ser un doctor, Rafael iba a ser un nurse, un enfermero.
también Horacio le cambió la mente y le dijo a la mamá, mira, tu hijo debe de ser un pelotero y si no llega a ese level, yo pago todos tú sabes, los gastos de la universidad para que puedas seguir con medicina. Bueno, el punto es que la historia ya se sabe, que él siguió y fue uno de los peloteros y managers con más fama que en el mundo. Pero de ahí vino los otros hermanos Alú, vino Manny Mota y Juan Marichal. Y bueno, bueno, ahí sí que se abrió la puerta bien grande y comenzaron a entrar muchos dominicanos al elevar que ahora hay más dominicanos jugando en Major League Baseball que cualquier otro país en el mundo. Bueno, yo creo que vale ya. Déjame agregarle algo ahí rápidamente a Mac para que siga investigando. Fíjate que el primer pelotero dominicano que jugó en la Liga Negra se llamaba Pedro Alejandro Sanz, también de Montecristi. Sí. Y entonces es importante que tú destaques eso, que Pedro Alejandro Sanz fue el primero, porque la Liga Negra comenzaron en 1920. Sí, y por allá, sí, por eso razón. ese dominicano nativo de Montecristi era lanzador, fue el primero que jugó en la Liga Negra. Ok, no, yo pensé que estaba hablando de Major League Baseball, pero si quiere hablar de la Liga Negra también tenemos que hablar de Tetelo Vargas, Tetelo Vargas. Tetelo Vargas, porque Tetelo Vargas también, él fue el segundo, después vino Horacio Martínez, Martínez fue el tercero, pero San y Vargas eran los primeros y el segundo, y Tetelo, mira para que vea, cuando cambiaron los stats, Major League Baseball el año pasado, Tetelo Vargas salió con el mejor average de todos los peloteros, porque como él jugó tan poquito tiempo, pero jugó tan bien, él tenía los mejores records. Y si tú miras por el internet ahora, Tetelo Vargas, él es uno de los mejores peloteros en Major League Baseball, para que vea que estamos haciendo cosas grandes ya por más de 100 años. Bueno, yo estoy seguro que este ha sido un programa interesantísimo con primicias noticiosas de la historia del béisbol dominicano. Se nos quedaron tantas historias como por decir que Jesús Rojas Salón tiene un récord que yo sí creo que nunca se ha roto, creo yo. Dar 6 en un juego a 6 pitchers diferentes. Es una cosa increíble. Que Fernando Tati diera 2 honrones con la base llena en un mismo juego, en un mismo inning, en un mismo pitcher. Que Pedro Martínez tenga 3 sayón. Que Sammy Sosa hizo una batalla increíble e irrepetible con Maguire. Son tantas historias que yo creo que voy a comprometer al director a que nos dé un espacio nuevo para narrar otras partes de la historia del béisbol que no pudimos cubrir en este espacio que se ha convertido en un momento agradable y que hemos aportado como programa a la historia del béisbol y de los talentos dominicanos. Y nos falta todavía el legado y todos esos récords. En la próxima yo creo que hablemos ya más, y en este caso Bernardo, que creo que nos acompañará en ese momento, de los récords casi que será muy difícil romper de los dominicanos en las grandes ligas. Así que ya un segundo para despedirte, más un segundo, señor director, para completar, un segundo para despedirse, ya. No, un gran honor realmente haber compartido con Mac esta tertulia interesante. Yo creo que debemos repetirla porque quedan muchas cosas que conversar y que mucha de la gente que nos sigue no conocen, que es interesante realmente edificar y ayudar realmente a conocer más la historia del dominicano y del béisbol, que es la pasión que une a los dominicanos, el béisbol. Sí. Más. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, porque yo sé que todo el mundo podría estar haciendo otras cosas, pero están aquí departiendo con nosotros esas historias. Rafael, te voy a coger tu consejo y todo lo que estoy haciendo aquí lo voy a ¿cómo se dice? Enseñar a ti y a Pablo para que ustedes puedan repartir esa información con todos los dominicanos que son parte de tu grupo, tu familia, tu comunidad. Y bueno,
cualquier tiempo que ustedes quieren hablar sobre todo esto, lo que estamos haciendo, estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias y le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad porque sin Dios nada de esto podría ser posible. Gracias. Señor director. Bueno, pues muchísimas gracias, Valdayac. Muchísimas gracias, Max. Ya coordinaremos la segunda parte de esta tan interesante historias en el deporte y sobre todo específicamente del béisbol dominicano. Muchísimas gracias, Max, y ya coordinaremos con Pablo la segunda parte. Pablo, excelente, como siempre. Muchísimas gracias. Vamos ahora a oír la canción que nos presenta todo en cada programa el maestro Vázquez para cerrar la parte artística que tiene el programa y luego los invitamos a que no se vayan. Decía que los invitamos a que se queden con nosotros para que oigan la canción que nos presenta cada final de programa el maestro José Vázquez, quien es el editor artístico del programa, y después que nos den un segundo más para que vean, oigan la cuantía de los que registraron de la audiencia y compartieron con nosotros, por ejemplo, a Magali Jacota, el Morillo, el fotógrafo comunitario y tantos otros que siempre nos acompañan en esta tertulia que presentamos. Así que, señor director, el espacio es suyo. Gracias. El maestro Vázquez está en Orlando, Florida, que se va a pasar el fin de semana del 250º aniversario. Habíamos anunciado anteriormente que Bernardo está en proceso de mudanza, en construcción de su nuevo hogar, y por eso no está aquí con nosotros. Pero el maestro Vázquez, en honor al 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, nos mandó esta canción. Disfrutemos. Aunque en otras tierras yo he nacido, un día decidí emigrar para esta tierra. Llegué a los Estados Unidos de Norteamérica y juré por su bandera porque me siento agradecido. Aquí vivimos gentes de todas partes del mundo, tratando de lograr el sueño norteamericano, y por esta tierra sentimos un gran amor profundo, y el día de su independencia juntos celebramos. Que Dios bendiga este suelo que hemos llegado, nuevas esperanzas. Hasta aquí hemos emigrado, una tierra de libertad que nos abrió su puerta, donde hemos hecho vida y hoy celebramos su independencia. América, América, Dios te bendiga. América, América, tierra bendita. América, América, tierra de amor. Hoy celebramos tu independencia. América, América, tierra de amor, tu independencia celebramos hoy.
teníamos al maestro José Vázquez. Gracias, América. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Por aquí tenemos a Vilma, nuestra directora de comunicaciones, relacionadora pública. ¿Cómo estuvo la audiencia en vivo, Vilma? En vivo. 24.475. 24.475 personas en vivo tuvimos hoy que nos vieron. De nuevo, gracias Max, gracias Pablo, gracias Baldayac, gracias a esas 24,000 personas que estuvieron con nosotros. Y Pablito, palabras ya finales para cerrar. Bueno, quisiera dar las gracias a Más y a Baldayac nuevamente por el excelente contenido, y más que a ellos también aquellos que compartieron con nosotros el contenido que ilustra la historia y da conocimiento a todos los que participamos en el programa, y finalmente a los que registraron la teleaudiencia, y que todos nos ayuden, incluyendo a Más, que promuevan la registración, el unirse a este canal en su página de YouTube para ampliar la posibilidad y el potencial de traer mejores programas de toda la naturaleza, de la cultura, del deporte, de la política, Más que aquí en los miércoles se habla de política también. Así que buenas noches a todos y un placer. Gracias, Virgilio. Gracias, Pablo, y gracias a todo el mundo. Buenas noches para todos.